Muy buenas noches nuevamente. Estamos en un espacio académico patrocinado y digamos con la compañía de Arum, una compañía experta en nutrición funcional y nutricosmética. Un espacio que vamos a aprovechar muchísimo con una invitada de lujo para hablar de un tema que poco se habla en la medicina, pero que tiene un impacto real y que ese impacto no solo se basa en las diferentes formas alternativas de hacer medicina, sino que tiene un sustento científico, que creo que para cualquiera de nosotros es sumamente importante y por eso, ¿quién más que la doctora Laura Zapata, hoy nuestra invitada experta en manejo de emociones a través de su terapia? Nos contarás un poquito de esto, doctora, y queremos entender cómo este proceso de las emociones, junto, por supuesto, con la manera en que se hace la medicina, es un factor exitoso y es un factor relevante a la hora de resolver problemas de salud. Uno de los puntos también muy importantes hoy es que podemos tener una charla al final, una tertulia, ver qué preguntas nos quedan a ustedes médicos que están invitados a esto. Sé que van a tener muchas preguntas al respecto y esperamos poder hacer una discusión. Lo que enriquece estos espacios es definitivamente la discusión. Entonces, bienvenidos y bienvenida, doctora. Y yo quiero arrancar, digamos, poniéndole los puntos a las IES y es: doctora, desde el punto de vista de la neurociencia, de la neurobiología, ¿cómo explicamos que una emoción pueda enfermar un órgano? Bueno, vamos al grano. Al De grano, entrada. con todo. Listo. Esto requiere de muchos factores. O sea, yo sé que el tema de la charla, pues que es un título un poco complejo, ¿cierto? Psiconeuro, inmunoendocrinología, abruma, pero realmente lo que habla es de esa conjunción y de esa interacción tan íntima y tan interdependiente que hay entre todas estas partes y todos estos sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, para responder a tu pregunta, pues es eso, es una sumatoria de factores desde pues, la parte biológica, ese sistema límbico, el sistema nervioso autónomo, está todos esos ejes del HPA, que es el hipotálamo pituitaria adrenal. Entonces, es una combinación de sustancias que se vuelve un eje, que un eje requiere de dos factores, ¿cierto? Es bidireccional. Eh, entonces sí, o sea, es algo complejo, está demostrado, pero no es solo como que, ay, siento tristeza y me enfermé, no, cierto, es algo un poquito más tangible, por decirlo así, y que tenemos evidencia, tenemos estudios y es la realidad. Exactamente, y también algunas metodologías que médicos como tú, sensibilizados en el tema, pues han aplicado. En ese sentido, me da curiosidad cómo un médico y cómo tú específicamente descubriste que las emociones podían tener tanto impacto y cómo tomar esa decisión de decir, bueno, en mi consulta no solo voy a suplementar o enviar ciertos medicamentos o fármacos, sino que quiero también mirar esos aspectos. ¿Qué te lleva a esto, Laura? Pues David, yo creo que todo este camino, por lo menos el mío en el lado de la medicina integrativa, partió por mí, o sea, por cómo soy yo como paciente o cómo fui. Y creo que me empecé a dar cuenta conmigo. O sea, me acuerdo, yo pues soy una persona ansiosa. Antes era muchísimo más ansiosa porque no tenía conciencia, ni herramientas, ni un proceso. Pero me acuerdo del colegio que me daba colon irritable, cuando estaba estresada, cuando estaba triste me daba náuseas, o sea, era muy somático la cosa, ¿cierto? Entonces creo que uno va empezando a mirar como esas reacciones en el cuerpo, que pues en mi caso afortunadamente no llegó una enfermedad como tal, pero que uno empieza a hablar con personas y ni siquiera con pacientes, en el día a día tú te vas dando cuenta de no sé, esta persona se vive quejando de esta situación, esta persona no ha superado este duelo, esta persona tuvo un evento traumático y a partir de eso se generó esta enfermedad. Entonces es algo que creo que lo vemos todos los días y que no es ajeno a nosotros. Puede permear en cualquiera de las esferas, en cualquiera de nuestros entornos.
creo que es del día a día. Sí, todos tenemos la tía estresada que por alguna razón sufre de algo. Eh, pero ya de ahí, Doc, a decir, voy a estudiar este tipo de medicina porque creo que la convencional no responde a Ujú. lo que quisiera ver en mis pacientes. ¿Fue la barrera o la pared de chocarse con todos esos pacientes que no mejoran o fue algo desde el inicio? Mm, yo creo que la respuesta es ambas. Es decir, como te decía, al iniciar por mí, al ver que yo no mejoraba ciertas cosas, ciertos aspectos a pesar de la medicación, de seguir las guías, los protocolos, y empecé a explorar esa parte de conectarme con la emoción, de explorar otro tipo de terapias. Y lo mismo con los pacientes, la cronicidad de las enfermedades, que todo estaba perfecto, todo estaba según la guía, todo estaba al pie de la letra, pero el paciente no mejoraba. Y, y cuando empecé a explorar lo que te decía, estas diferentes terapias, estos enfoques no tan convencionales, y vi que al centralizar, o bueno, al abarcar, al tener esa globalidad de la persona y de su emoción, pues podíamos pues, adentrarnos a algo más claro y más, no sé, como llegar a esa solución, más allá de simplemente tratar el síntoma, sino de ir a escuchar qué hay en esa emoción, qué hay en ese conflicto interno de la persona, que puede ser tan importante que se traduzca en una enfermedad o en una sintomatología. Sí, yo creo que esto nos lleva a otra pregunta y es, obviamente la persona está consultando porque no tiene completa su salud. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿no está buscando también salud emocional? ¿Cómo podríamos definir en una palabra, en una frase, este tema, salud emocional? Y cómo encontrar si hay o no salud ¿Y emocional? cómo llegar a la salud emocional? Pues la definición de salud es un equilibrio, ¿cierto? Una homeostasis en la que mi cuerpo, mi mente, mi emoción está en equilibrio. Específicamente la salud emocional sería eso. No porque yo no pueda sentir y todas mis emociones estén bloqueadas o como un robot, sino al contrario. Yo tener como ese arte de poder escuchar a mi cuerpo, porque nosotros somos seres sintientes y sintientes es 24/7, hasta en los sueños estamos sintiendo. Entonces, empezar como a reconciliarme con esa emoción, a escucharla, a permitirme sentirla y a permitir gestionarla y tomar acción, sí, porque mi cuerpo me habla. Para mí eso sería la salud emocional. Y además porque ese desarrollo de decir si algo realmente me da miedo o no me da miedo, cómo gestiono esas emociones, se supone que llega tarde en la vida. O sea, se madura Total, primero el miedo y la amígdala claro. que, por ejemplo, el córtex prefrontal. Aquí hay un problema importante o una acción importante del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se da esa correlación del sistema nervioso autónomo y emoción o enfermedad? Bueno, como te decía, pues es un sistema complejo que se va interrelacionando, ¿cierto? El autónomo, el límbico, el HPA, el entérico, o sea, eso es toda una maraña de conexiones. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Se pasa algo, ¿cierto? Hay un estrés psicosocial, un trauma, no necesariamente pues tiene que ser algo demasiado fuerte, pero puede ser algo sostenido. Bueno, un estrés en un momento normal, ¿cierto? Que no genere patología o trastorno, lo que pasa con ese estrés es que mi amígdala, que el sistema límbico, pues recordemos que es ese sistema o esas partes del cerebro que trabajan la emoción. Es como la traducción, ¿cierto? Me pasa algo, yo lo traduzco en emoción, mando señales para que mi cuerpo actúe. Entonces, en el sistema límbico, pues que está formado por la amígdala, por el hipotálamo, el hipocampo, llega y se traduce esta emoción. La amígdala llega y manda, vamos a acercarle el micrófono. Sí. Ahí se escucha mejor. Listo. La amígdala llega y manda señales al hipotálamo
Ups. Tranquilos. No, pero ya está bien. El hipotálamo envía señal, la CRH, a la hipófisis envía la ACTH a la corteza suprarrenal, las glándulas suprarrenales, de ahí se produce el cortisol. Ya vamos a hablar del cortisol. Entonces, en este proceso de activación se activa, a responder a tu pregunta, el sistema nervioso autónomo y ahí se da pues como esa regulación del simpático y el parasimpático. Entonces, en un proceso normal en el que mi cuerpo funciona y se da un pico de cortisol, se da una activación temporal de ese simpático sobre el parasimpático, yo reacciono, ¿cierto? Entonces, no sé, me pasa algo, me va a pisar un carro. Entonces se acelera mi corazón, se acelera la presión arterial, pues se aumenta la presión arterial, la respiración, se altera en parte la motilidad, se altera la insulina, empieza a haber un estado antiinflamatorio y una vez pasa el peligro o el momento estresante, vuelve a la normalidad. ¿Qué pasa y cuál es el problema cuando esta activación es sostenida o crónica? Entonces yo tengo una activación sostenida del sistema nervioso autónomo, pues o el simpático, o sea, una hiperfunción del simpático y una hipo del parasimpático, o tengo una secreción sostenida crónicamente del cortisol, una alteración de estos neurotransmisores. Ahí es cuando entra el problema y empieza a haber pues una alteración que es lo que conocemos, pues sí creo que en redes y en muchas partes está muy famoso el tema del cortisol, que no todo es cierto lo que se habla, El pero enemigo número uno del ser humano. que para nada, nosotros Exactamente. necesitamos el cortisol, si no, no estaríamos acá, no hubiéramos evolucionado como ¿Cómo nos especie, no, despertamos? como nos despertamos, lo que te decía es supremamente antiinflamatorio ante un estrés, por ejemplo, un virus, el cortisol se activa porque es que hay que generar, entrar a modular esos procesos antiinflamatorios, hay que mejorar la sensibilidad a la insulina, el cortisol ayuda como a organizar esos distribución de la grasa, ¿cierto? Esa parte de los adipocitos. Entonces es necesario, ¿cierto? Nosotros no podemos suprimir el cortisol. Lo que hay sí que hacer es mirar cómo está ese pico. Si en vez de estar así, ir cayendo durante el día, está plano o está irregular. Sí, genial. Yo creo que en esos mitos sobre el cortisol y el estrés y todo lo demás, eh, pues sabemos que está, como decíamos ahorita, la tía estresada que se enferma y que tiene alguna enfermedad, pero ¿cuál sería el mito más grande entonces que necesitamos romper sobre las emociones? Porque, como tú decías, una cosa es, la suprimo o las abrazo tanto, pues que ya puede convertirse en ese proceso en que todo es una queja, que necesito expresar todo. Ajá, ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el mito que debemos romper en términos de el cortisol y la supresión o de abrazar esas emociones? listo. Bueno, yo creo que primero es para nosotros los médicos, y creo que hay muchas personas que piensan así, es como que todo es estrés, ¿cierto? La enfermedad, todo es estrés. O los médicos podemos ser un poquito condescendientes en ese aspecto, y es como que usted no mejora, eso es psiquiátrico, remisión a psiquiatría, remisión a psicología. Entonces tampoco es verlo desde ese punto, pues creo que tan frío, ¿cierto? Porque realmente a todos nuestros pacientes y a nosotros mismos nos pasa eso, ¿cierto? Hay una parte importante de la enfermedad que tiene que ver con la emoción. Y por el otro lado, creo que es importante no, como que no estar culpando y culpando y culpando, ¿cierto? Una cosa es culpa y una cosa es responsabilizarse. Entonces yo me hago responsable de mi emoción, me permito abrazarla, sentirla y gestionarla, lo voy a lograr. Perdón. Bueno, queda un poquito de agüita. Yo también aprovecho.
Pero si yo empiezo a decir, es que yo me enfermé porque es mi culpa y es mi culpa y tengo que escarbar hasta la constelación familiar, pues de mi tatarabuelo para ir a sanar, porque también hay una obsesión grande con tengo que sanar, pues se me va a ir el equilibrio es hacia el otro lado. Entonces es encontrar ese punto medio, como tú dices, entre me hago responsable, siento esta emoción, no me culpo. mm, y también pues entrar como en esa parte del sistema de salud, pues o en nosotros como gremio médico o de personal de salud, a, a comprender eso, pues que no es un tema psiquiátrico, es un tema humano. ¿Y qué tan abierto está el paciente en dejarse abrirse y dejarse preguntar y guiar en ese sentido? Pues yo creo que depende. Lo que pasa es que a mi consulta llegan pacientes generalmente muy abiertos porque se han dado cuenta de eso, pero en un entorno pues del médico general de la EPS, yo siento pues por lo menos con mi experiencia que en ese ámbito es muy o sea que el paciente quiere ser escuchado pero no hay tiempo. Tampoco es que el médico no quiera, es que no hay tiempo. O sea, está diseñado Así para que funciona el sea sistema. súper rápido. Em, Siento que en muchas ocasiones el paciente está abierto, hay otras en las que no, en las que simplemente está cerrado, simplemente no quiere responsabilizarse, se vuelve muy incómoda la emoción porque pues es una realidad sentir y esta parte es incómoda, pero es lo que hay que hacer. Em, o bueno, pues es eso, simplemente no quiere hacer conciencia y hay pacientes que se identifican demasiado con la enfermedad, ¿cierto? Incluso en el lenguaje, uno escucha diciendo yo soy diabético, no, yo tengo diabetes, yo soy depresivo, no, yo tengo Importantísimo. depresión. Entonces a veces inconscientemente no se quieren separar de esa identidad que han tomado. Antes de hablar de esas barreras para llegar a sanarse, Ujú. es que es muy difícil la labor de ustedes y total admiración porque entonces como que cada uno ve el problema de acuerdo a lo que necesite ver. Si soy nutricionista o si soy médico con sensibilidad a la nutrición, digo, esto puede ser una deficiencia en esto. Pero si de pronto tengo una sensibilidad hacia entender lo emocional, entonces voy a decir, es por Ujú, esta ujú. emoción, es por esta supresión, etcétera. Antes de ir a esa barrera emocional, hablemos de la parte nutricional. Listo. ¿Cómo, cómo se regula ese eje del que estamos hablando? El eje intestino, cerebro, hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Qué claves podríamos empezar a tener ahí? Y también preguntando en el sentido de cómo indago eso en el paciente, cómo hago que me dé esa información para yo poder hacer un mejor diagnóstico. Listo. Ok. Entonces devolvámonos un poquito como esa parte de la fisiología y la fisiopatología de los ejes. Entonces tenemos pues como acá en toda esa parte de la biología de la emoción. Estábamos con el eje HPA, hipotálamo, pituitaria, pues o hipófisis, adrenal, la producción del cortisol, que hace que el cortisol crónicamente elevado, también, pues aparte de lo que te decía, un estado proinflamatorio que lleva a resistencia a la insulina, a dislipidemia, hipertensión, inmunosupresión, entre otras, también hace una hiperactivación de ese sistema nervioso autónomo, simpático específicamente. Entonces es un aumento sostenido de las catecolaminas, específicamente de la noradrenalina, y esto pues puede ser contraproducente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces volvemos a lo mismo. Lo que antes debería subir un ratico y después regularse se mantiene arriba. Entonces la hipertensión, se da una polarización también de esos linfocitos, entonces voy a un estado proinflamatorio, se genera una neuroinflamación. Por el lado también de los neurotransmisores, entonces yo empiezo a tener una disminución en esa parte de la serotonina, de la dopamina. Esto me lleva claramente a un estado de ansiedad o depresión, que eso me lleva a más neuroinflamación. Em, ¿Qué más? También la parte de las endorfinas, como de estos péptidos de opioides,
se empiezan a alterar, entonces aumenta la percepción de dolor. Esto es súper importante, por ejemplo, en fibromialgia, que yo creo que es una de las enfermedades por excelencia Definitivamente que uno asociado. dice, esto es muy emocional, ¿cierto? No que se lo inventen ni mucho menos, pero que está, pues que se ve como la foto de la relación Y que es con lo emocional. supremamente común. Yo creo que Es casi todos supremamente común conocemos y a ya alguien. los estudios dicen y afirman que sí hay un suceso traumático o estresante relacionado con el inicio de los síntomas. Entonces, pues, o sea, cada vez vemos que es una realidad esta conexión. Y toda esa sumatoria entonces da, aparte de inflamación sistémica de bajo grado, da neuroinflamación. Entonces la neuroinflamación vuelve y me da esta parte pues de la activación o de la alerta y se vuelven a desencadenar estos mecanismos. Entonces el eje que debería ser, listo, ya pasó el estrés, se mantiene activado, activado, activado. Entonces, claro, nos fundimos. Eso se llama, pues, la alostasis. Por ejemplo, has escuchado esa palabra que es, o sea, la homeostasis es como el equilibrio. La Sí. alostasis es como el acelerador. Entonces es como que yo voy a subir esta montaña, tengo que acelerar para que me suba. Entonces lo que hace la noradrenalina, por ejemplo, es empezar a subir, que eso hace el sistema nervioso autónomo. Pero es como que yo me quedara por siempre hundiendo el acelerador. Pues claro, se funde ese carro, me choco, lo que sea, pero voy a llegar ahí. Por aquí por redes, Sí. Laura, nos preguntaban, en este caso tan común de la fibromialgia y las emociones, Ujú. ¿quiénes son más propensos o quiénes llegan más con este tipo de sintomatologías, hombres o mujeres? Mujeres, Mujeres. las mujeres. Eh, Podemos conectar también con ese estrés emocional y ese trauma emocional. O sea, podríamos decir que las mujeres parecieran asociar o abrazar más el trauma emocional. Mm, pues eso está debatido y hay como estudios al respecto. Yo tengo mi teoría no comprobada, ya te lo voy Vale, a contar. aquí vale porque eso es lo que enriquece. Listo. Entonces sí, pues las mujeres somos más propensas a este tipo de enfermedades y enfermedades autoinmunes, eh, pues por esa parte de la sensibilidad, por decirlo así. Em, a mí lo que me impacta, y yo, una paciente una vez me dijo esto, que es, yo tengo el síndrome de la volqueta, así me dijo, me cargo con todo. A mí me encantó y lo uso con mis pacientes, sobre todo con las de fibromialgia, porque es muy curioso que suelen ser las mamás de todo el mundo. Es Ok, decir, yo cuido a este, le soluciono a este, me preocupo por este y ve qué raro, me duele todo. Y no puedo dormir. Entonces siempre hay como, obviamente es una generalización, pero es algo, es un patrón que he estado descubriendo, que es, pues es bien interesante. bien interesante. Entonces, conectando con lo nutricional, ahí nos quedamos, Sí, nos perdón la quedamos, nos interrupción. fuimos por otro lado. Bueno, Digamos entonces, que, ¿qué patrones de alimentación podríamos correlacionar con este ujú, tipo de personas que también casualmente se cargan emocionalmente? listo. Entonces es muy importante como uniendo, o sea, ya teníamos estos ejes por acá, metamos uno nuevo, que es toda la parte del sistema nervioso entérico, de la microbiota, ya ahorita pues, conversamos sobre eso. Eh, y es que genera un impacto y se une a través del nervio vago y de otros mecanismos al resto de sistemas, pues como del estrés y esta respuesta. Entonces, una persona que tenga una alimentación proinflamatoria, es decir, que a través de mi alimentación yo afecte mi intestino, que altere mi insulina, que le vaya sumando estos mecanismos, que yo entre mi cuerpo en un estado de estrés y de inflamación, voy a empezar a activar más pues esta respuesta de hiperactivación de estrés, que es una inflamación perdón, una alimentación proinflamatoria, sobre todo una alimentación alta en carbohidratos, no de los mejores, ¿cierto? Carbohidratos simples, alta en azúcar, el azúcar es supremamente inflamatoria,
una alimentación baja en fibra, baja en grasas buenas, en omega 3 sobre todo, una alimentación alta en procesados, gaseosas, mecato, bueno, alimentos que están Carnes prehechos, procesadas. sí, carnes procesadas, todo esto, baja hidratación. Esto es como lo que más mantiene el cuerpo en ese estado de hiperalerta. Y hablando de ese estrés a nivel cerebral, baja hidratación, pues cómo pretendemos que el cerebro funcione bien con Total. baja hidratación. Eh, Hablaste, Laura, de la microbiota y es que para nosotros, pues en todo lo que hemos estudiado desde el equipo científico de Arum, sí hay una tipo de alimentación que es proinflamatoria, pero una Ujú, vez que se hace cierto daño en el estómago, en ujú. esas poblaciones de microorganismos, eh, ¿cómo, cómo cuidar nuevamente, cómo devolverle esa Sí. barrera al intestino? Porque, a ver, ya tú dices, la fibra es supremamente importante. Vamos a hacer que un paciente que emocionalmente está afectado, que probablemente baja autoestima, Ujú. no le importa si come o no come ensalada o si come o no come balanceado, ¿cómo combinamos esto? Vamos a resolver nuevamente esa barrera del intestino, de esas poblaciones microbianas, pero tenemos la barrera emocional. Bueno, mm, entonces, eso es un trabajo que se hace de la mano. Por eso, pues a mí me gusta hacer el enfoque obviamente en sanar el intestino, pero nada hacemos si hacemos el mejor trabajo del mundo, lo que tú decías, y no impactamos en esa parte emocional. Si lo miramos desde la parte energética, que yo también trabajo mucho desde ese lado, aquí tenemos el plexo solar, es ese tercer chakra que es súper importante y es uno de los que más maneja la emoción. Entonces, por eso no es tan raro ver cómo todos, o la gran mayoría de nosotros, tenemos colon irritable, gastritis y un montón de patologías a nivel gastrointestinal. Entonces sí es algo que se debe hacer de la mano. ¿Y qué recomendaciones prácticas daríamos Listo. a los médicos que están conectados? Listo, ya tenemos este trauma, esta enfermedad crónica, estamos identificando un poco que hay algo emocional, pero a ese paciente, ¿cómo le devuelvo un poquito esa barrera de la emoción a través de la nutrición? Listo. Entonces, primero comprendamos un poquito qué pasa a nivel intestinal o gastrointestinal. Si hablamos específicamente del intestino, la barrera a la que tú te refieres, pues sería, a mí me gusta decírselo a los pacientes como un colador, ¿cierto? El intestino es un colador que tiene los huequitos por donde entran los nutrientes, lo que no sirve, lo que no debe entrar, simplemente continúa su camino sin permear a la sangre. Aparte de ese colador, tenemos microvellosidades, que es la forma en la que se maneja también ese tránsito y esa protección en el intestino. Tenemos el moco y tenemos la microbiota, que son las bacterias y estos microorganismos que son benéficos para nosotros en muchos sentidos, que creo que eso valdría la pena conversarlo un poquito. En otros países. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una persona, pues obviamente con esta inflamación crónica, en este proceso, este círculo vicioso y esta bola de nieve, con este estrés sostenido, así tenga una buena alimentación, esa parte gastrointestinal no va a estar adecuada? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si miramos el tema de la barrera, de cómo está la barrera intestinal, podría generar un intestino hiperpermeable, que eso es como que los huecos del intestino se abren, entonces deja pasar sustancias, los lipopolisacáridos, que eso genera una respuesta inflamatoria gigante, no solo a nivel local, que sabemos que el cuerpo es un todo, sino a nivel sistémico. Entonces, existen varios suplementos, existen varias formas, esa pues puede ser uno de los enfoques. También la parte de la microbiota es supremamente importante. Y no solo es trabajarlo a través de medicamentos y suplementación, sino desde la misma alimentación. Entonces, alimentos ricos en glutamina, por ejemplo, todo esto de caldos de hueso es súper benéfico, aparte de que es rico de colágeno, que eso también es interesante. Tenemos pues los alimentos con fibra. Es muy importante la fibra, realmente es
prebiótica, ¿cierto? Así como hay muchísimos alimentos prebióticos. ¿Qué significa eso? Que están alimentando los bichos, pues las bacterias, que son los probióticos. Tenemos pues alimentación, el omega 3 es súper importante, entonces digamos la dieta mediterránea, que es una de las famosas. ¿Por qué es tan Más buena? estudiada La más probablemente. estudiada. Lo que se ha visto que tiene interesante la dieta mediterránea son tres factores. La parte pues, del aceite de oliva, que la dieta es muy rica en aceite de oliva. Entonces, esos polifenoles del aceite de oliva son fundamentales en disminuir la inflamación. Y en el pescado y en los frutos secos está el omega 3, pues en forma de EPA, DHA y en forma de ácido linoleico. Eh, yo creo que pues eso es fundamental y la fibra, obviamente. La fibra, hay estudios que demuestran y correlacionan alta concentración de fibra en la nutrición con buena salud. O sea, es Total. casi que correlación uno a uno. Eh, Algo interesante es que yo no tengo ni idea qué son los chakras, ni siquiera me he tomado el tiempo de estudiarlo, pero qué bonito ver cómo finalmente conversan. A ver, y lo digo en el sentido de que hace, qué sé yo, 120 años, 150 años, si alguien sufría de una demencia, es porque se le había metido un demonio, ¿cierto? Ujú. Hoy sabemos pues que existe el Alzheimer, etcétera. O si le da una enfermedad microbiana, pues no teníamos cómo detectarlo. Y hoy sabemos pues que afecta, que hay un microorganismo que afecta y que hay una infección determinada. Ujú. Y en ese tiempo no se sabía, entonces le atribuíamos cosas a lo paranormal, ¿cierto? Ajá. Yo creo que es muy bonito hoy poder combinar estos saberes, pero sobre todo saber que no sabemos suficiente. O sea, hay cosas que no podemos medir porque no tenemos la tecnología, pero puede que allí esté. Y muchos de estos tienen que ver con lo que llamamos en general energía. Ujú. Eh, Cómo hacer que algunos de nuestros médicos que están aquí conectados entiendan un poquito este concepto. Aquí di unas pistas de lo que yo pienso. Ujú. Yo siendo ortodoxo en mi formación Científica. científica, pero que definitivamente nos toca estar muy abiertos. ¿Tú qué mensaje le darías a estos médicos? Yo sé que no es tan fácil. Em, Creo que es darse la oportunidad. Eso es todo. Pues para mí, en este camino ha sido primero experimentar conmigo. Desde la emoción, desde las terapias, desde todo. Empezar a trabajar en mí para poder aplicarlo en mis pacientes. Ese concepto pues de chakras no es paranormal, es una medicina demasiado antigua. La acupuntura tiene más de 5.000 años, aunque no trabaja con los chakras, trabaja con los puntos de acupuntura y los meridianos. Esta parte de la medicina ayurvédica, de la medicina de la India, también tiene más o menos eso o más. Entonces son bueno, no estudios, pero son conceptos y medicinas muy antiguas que en mi caso tienen diferentes enfoques y como formas de ser aplicadas. Y realmente al ver los resultados es muy bonito y es trabajar eso, es de la mano de, obviamente existe una fisiopatología de la enfermedad, eso no se niega, pero es que nosotros somos tan complejos, que somos emoción, somos energía, somos algo de espiritualidad, somos cuerpo, o sea, somos demasiadas cosas y la energía es algo que está y que es medible. Todo el tiempo la estamos midiendo en los aparatos médicos, ¿cierto? Entonces, esa parte de la radiación y de lo que generan mi cuerpo a través de la energía y el impacto que generan otras cosas sobre mi cuerpo a través de la energía existe y puede ayudar. Pues creo que es eso, es darse la oportunidad y entender que es posible tener enfoques diferentes que son complementarios, que no niegan la parte científica. Y precisamente yo me imagino la frustración de un médico, el paciente que le haces de todo y que cuidas todo, cada paso, pero puede resultar que emocionalmente no quiere sanar. ¿Te has encontrado con esos casos, Laura?
Cuéntanos algo que te haya impactado de un caso como estos. Puede haber alguien que no quiera sanar. Puede haber. Lo que te decía al principio, es tan fuerte esa parte mm, de la identificación. Yo en mis enfoques y terapias trabajo, por ejemplo, la biodescodificación emocional, que es encontrar el origen emocional de la enfermedad. Y lo hago a través de técnicas de meditación. O sea, es algo realmente sencillo, pero que requiere una guía. Y al encontrar que hay partes de mí que se aferran tanto a esa sintomatología, a esa enfermedad, por X o Y razón, porque eso ya se volvió como mi tranquilidad, mi sostén, o esto es mi normalidad, es difícil soltarlo. Y lo que te decía, sentir incómoda. Y hay muchas personas que prefieren simplemente no incomodarse. Y al reprimir esa emoción, la emoción se expande y si no habla, grita, pero hay personas que simplemente prefieren eso o dormirlas. Esa es otra forma que pasa con las adicciones, dormir la emoción, anestesiarla. O sea que podríamos decir que una forma de sanar puede ser liberar esa emoción o, o cuál es la manera de sanar esa emoción que nos permita sanar la enfermedad que estamos combatiendo. Ok. Ojalá tuviera una respuesta 100% válida. Creo que así solucionaríamos la enfermedad en el El mundo. hambre del mundo. Pero lo que yo aplico, por lo menos, porque es lo que te decía, nosotros todo el tiempo estamos sintiendo, entonces no es que cada 10 años llegue una emoción y yo la pueda sanar, no, es algo que requiere un proceso y que no siempre lo voy a poder lograr porque hay veces que las emociones son demasiado fuertes, que las situaciones son demasiado fuertes y que eso genera repercusiones en mi salud y es válido, es válido. Pero empezar también a conectarse, yo creo que lo primero es como la identificación de la emoción. Empezar a conectar conmigo, a escucharme, a observarme y ver qué es, o sea, qué es esto que estoy sintiendo. Darle un nombre, esto es tristeza, esto es rabia, esto es angustia, esto es miedo. Nombrar la emoción es súper importante. Y simplemente conectarla, conectarse con ella, no luchar contra ella, no juzgarla, no bloquearla, sino como que, bueno, esto es lo que hay, la abrazo, me A permito través de la acompañarla. meditación. Puede ser a través de la meditación o simplemente voy a sentirlo, esto es tan maluco, listo, aquí estoy. La meditación pues es una de mis herramientas favoritas en el mundo, pero hay diferentes formas. Hablarla, expresarla con una persona, puede ser un profesional de la salud mental o con cualquier otra persona, escribir, o sea, sacarse eso de adentro y yo creo que eso toma práctica, porque nosotros no tenemos un manual, o por lo menos, no sé, no sé si a ti te pasó, pero a mí no me enseñaron la clase de gestión emocional. No. Entonces, eso es algo que apenas estaba como hablando y creo que los niños ahora sí les dan algo así como para conectar con su emoción, identificar. Em, pero creo que es eso, como de práctica, de empezar a conectar y muchas veces no lo voy a lograr y no importa, pero le doy esa presencia para sentir la emoción y luego actuar alrededor de eso. Desde la neurociencia y la neuroplasticidad se habla de esa repetición como crear esos nuevos Sí, caminos que nuestro cerebro y nuestras neuronas tienen la posibilidad para ver las cosas de otra ujú, forma. Y lamentablemente no es de un día para otro, ¿verdad? total. Entendiendo esto y también volviendo a lo práctico, a lo que nuestros médicos puedan utilizar, resolverlo es una repetición y requiere esa disciplina del paciente. Pero ¿cómo? ¿Cuál sería una clave para decir hay una barrera? Por lo menos ese diagnóstico. Aquí esto va más allá de lo clínico. Hay una barrera. Ok, como que la emoción está repercutiendo de Sí. una forma demasiado grande. Bueno, yo creo que también parte de la observación, ¿cierto? Hay que tener un ojo clínico en ese Hay que sentido. entrenarlo.
Sí, pues yo creo que simplemente el hecho de tener empatía, y por eso te decía que es súper importante identificar las emociones en mí, trabajar en mí, porque es que si yo no sé qué estoy sintiendo, ¿cómo voy a saber qué está sintiendo el otro? Ujú. Entonces, obviamente en la expresión facial, en las posturas, uno empieza a ver que el paciente está así, entonces es una ansiedad súper grande, o es una cara de dolor, así no sea físico, pero es como un dolor del alma. Hay diferentes formas en el aspecto, en el lenguaje, al escuchar, por ejemplo, una persona que, bueno, lo que hablábamos, digamos, de la fibromialgia, que hay un evento estresante, un evento traumático y a partir de eso se empieza a dar la sintomatología. Entonces, yo pregunto todos los días con todos los pacientes, ¿qué te pasó cuando empezó eso? ¿O qué te pasó antes del inicio de los Wow. síntomas? Em, También es, pues, escuchar. Yo creo que es escuchar al paciente que muchas veces no nos damos esa oportunidad y ver qué hay, qué repetición hay. Ay, es que mi esposo me trata muy mal. Y volvemos y, ay, es que mi esposo, o sea, es qué hay en esa repetición, en ese discurso que me puede dar pistas de por aquí va la cosa, va la relación con esto, aquí hay un conflicto, o este es el perfil del paciente que es supremamente miedoso, es supremamente nervioso, es demasiado melancólico. Ahí se van viendo, entonces yo creo que es eso, es como una observación y permitirse escuchar y darle ese lugar al paciente a expresar. Qué bueno que sé que muchos de los médicos que están aquí conectados tienen su consulta particular, a pesar de que también pueden estar en la consulta pues, de EPS de 15 o Ujú. 20 minutos y que en esos casos pueden darse ese lujo y Sí, darle esa oportunidad al paciente de expresarse y ver un poquito más allá. Yo creo que cuando uno observa y tiene la intención de observar, puede ver muchísimas cosas. Y cuando total. ahorita me hablaste de la cara de las personas, como que dolor, Ujú. incomodidad, es, entrenando el ojo se puede hacer. Eh, y esto me lleva a la siguiente pregunta es, esto hace parte un poco también de esas medicinas no convencionales y tú hablabas pues también un poco de esas medicinas tradicionales que, que debería integrar un médico de medicina occidental, digámoslo así, Sí, con parte de esas medicinas tradicionales. listo. Pues afortunadamente yo creo que la medicina basada en la evidencia ha logrado tener en cuenta este tipo de medicinas y como te digo, hay evidencia que para el médico occidental es muy importante que tengamos artículos y papers Exacto. y que tenga validez. Entonces, el tema de la meditación y el mindfulness es algo sencillo que requiere práctica, pero que está muy al alcance de todos. Es decir, tú te metes a cualquier plataforma, red social, aplicación y puedes acceder a la meditación guiada. También se trata de la respiración profunda, hay ejercicios de respiración que toman muy, muy pocos minutos y que logran calmar ese sistema nervioso y esa parte emocional. Entonces, aplicarla en los pacientes o simplemente enseñarlo en las recomendaciones, ya copiar y pegar, pero que el paciente se las lleve para poder empezar a ponerlo en práctica en su casa, en su día a día, en sus situaciones estresantes, es algo súper, súper valioso. Yo creo que me quedaría con esas dos, meditación y respiración. Obviamente, pues el cambio de hábitos, el ejercicio, la alimentación, existen diferentes herramientas y acciones que se pueden poner en práctica, pero eso fue como lo primero que se me vino a la mente y la verdad de lo más efectivo. Claro, y literal, lo que muchos mencionan de que no sabemos respirar, es que es Total. eh, la respiración puede llevarnos hasta desde despertarnos mucho hasta relajarnos. Ajá. Yo, por ejemplo, pongo en mi reloj a las 2:30 de la tarde, que es donde casi siempre está un punto álgido de estrés, eh, respirar. Y Wow. tomo 3 respiros y se siente, con 3 respiros, se siente un cambio tremendo Total. en tu cuerpo, en tu postura, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, qué bonito ver eso. Súper importante. Y combinando
nuevamente el tema de nutrición. Hay vitaminas, minerales asociados, digamos, con estos neurotransmisores que pueden llevar a hacer una complementariedad muy bonita. Ujú. Si pudieras escoger un puñado de estos ingredientes y elementos y micronutrientes Ujú. necesarios, ¿cuál nos mencionarías, Laura? Mm, bueno, como me vas a poner a escoger, entonces te digo, magnesio, el zinc, la vitamina D, supremamente importante. Eh, en la parte herbal existen adaptógenos, pero también, como estamos hablando de la inflamación, digamos la cúrcuma es supremamente importante, perdón. Adelante. Mientras toma agua la doctora, la cúrcuma en forma de extracto. Siempre lo decimos en nuestras charlas y eso es algo que vale la pena resaltar. ¿Qué me querrá decir esta tos? Qué emoción habrá acá. Em, bueno, el omega 3, supremamente importante, de buena calidad. Creo que esos son unos de los que más me llegan a la cabeza. Los adaptógenos, existen diferentes hongos funcionales, antioxidantes, o sea, lo que hay es esto, pero yo me iría por este puñado. Buenísimo, buenísimo. Yo quiero ahí adicionar, pues que ya lo habías Ujú. mencionado, definitivamente la fibra. El problema de la fibra es que requiere, podríamos decir que disciplina o también conciencia al consumirla, porque está muy bien la fibra que se adiciona, fibra soluble, pero No es suficiente, definitivamente lo bonito es consumirla en una ensalada, en una verdura, en un vegetal. por favor. Exactamente, entonces siempre lo resaltamos y obviamente en esos pacientes que necesitan un input ya, un cambio ya, hay muchísimas herramientas. De hecho, Aaron está en este mundo de facilitar con estas herramientas, pero siempre resaltamos este tema de la alimentación real. ¿Cómo incentivas tú, Laura, esa alimentación real y cuando detectas emoción, obesidad, malos hábitos, que no se vuelva ese regaño para el paciente? Ujú. Yo creo que partes de algo muy importante y es el regaño. La educación médica, siento que a nosotros, o por lo menos salimos a ejercer como los de la última palabra, ¿cierto? Y nos da rabia, nos da rabia que el paciente no siga o que no se tome los medicamentos o que no haga ejercicio, que esté gordo, que no sé qué. Pero empezar a entender que es Como mucho pensando, más mírame, yo hago ejercicio y me alimenta bien y no estoy ahí, soy el médico, algo así. total. Entonces, como que es entender que es mucho más complejo que eso, que yo no sé en qué situación está el otro. Y que eso no es así de sencillo. O sea, una persona que no tenga hábitos saludables puede que no sea simple disciplina, puede que haya ahí algo de autosabotaje, de esa parte del amor propio, de algo de adicción con la comida, de buscar ese escape o que esté deprimido, no hace ejercicio. Entonces es mucho más complejo que eso. Yo lo hago con mis pacientes pues primero, como decíamos, observando, o sea, en qué estoy. Pues yo sé Ujú. que un paciente que está sumamente estresado, que, mejor dicho, la parte emocional está en todo su furor, me tengo que enfocar en eso primero. Y yo les digo, yo no te voy a mandar una dieta, ni te voy a mandar recomendaciones, porque sé que no las vas a poner en práctica, porque primero hay que organizarte. O una persona que me diga, es que yo no tengo tiempo de nada, yo trabajo 24/7, duras penas duermo. Lo primero es organizarle las prioridades, porque si yo le mando una dieta, la va a botar a la basura, no la va a mirar. O si le mando un plan de ejercicio, olvidado. Entonces, primero es como ver más allá del protocolo, es con qué paciente, con qué ser humano me estoy enfrentando o acercando más bien, em, y empezar a explicarle. Yo creo que todos valoramos mucho ese entendimiento, ¿cierto? De por qué me afecta sin amenaza. No es como que si te comes eso te vas a morir. No, pero es, o sea, esto te está inflamando por este sentido, podemos empezar a hacer esto, vamos paso a paso. em,
Y ya también entender que hace parte de la decisión del paciente, que yo no soy, y ahí volvemos como en el síndrome de la volqueta, yo no soy responsable de nadie más que de mí mismo. Si el otro tiene todas las herramientas a su disposición y no las quiere poner en práctica, hasta ahí llego yo. ¿Será por eso que sea también tan difícil? Y yo me imagino que para muchos de ustedes como médicos, tratar a su propia familia, porque siempre va a sonar como el regaño, Total. siempre tal vez vas a ser parte de esa misma carga del síndrome de la volqueta que mencionabas. Total. Entonces, interesante ver esa forma de abordaje. Eh, Vamos un poco ya cerrando y se nos está acabando este espacio. Ujú. Vamos un poquito a lo aplicable ya. ¿Cómo puede un médico detectar una emoción, perdón, reprimida en ese paciente? ¿Cómo podríamos decirlo así como en 3 pasos eh, para que se lleven para la casa este mensaje y tal vez muchos, de acuerdo a la discusión que tuvimos, pues empiece a aplicarlo si no lo hacía antes? ¿Para detectarla o para gestionarla? Detectarla y tal vez Las dos. empezar a hacer el proceso de Bueno, gestión. entonces, lo primero, observar lo que hablábamos ahorita. ¿Qué Ujú. estoy sintiendo? ¿Qué es esto que tengo adentro? Lo segundo es permitirme sentir, abrazarla. Esto es lo que hay, aquí estoy. Y la tercera es gestionarla, empezar a aprender a poner en práctica cómo voy a expresar esta emoción sin generar daño, ¿cierto? Sin tragármela, pero sí tampoco explotarla. Que esto era lo que hablábamos que requiere práctica, pero que es posible. Entonces, más o menos es eso, identificarla, abrazarla y expresarla. Creo que algo de lo que no hablamos y vale la pena es en este autosabotaje que también va a depender de los hábitos y que volvemos pues a lo ya neurobiológico del cortisol y demás, de cuáles de esos hábitos sí deberíamos decirle, no, pues por lo menos corta este Ya. o estos dos o estos tres, porque son los que más van a dañar ese eje y más van a alterar tus emociones. Para mí el sueño es demasiado fundamental. Mm, Creo que cada vez hay más conciencia, pero por lo menos en generaciones anteriores a las nuestras, se premiaba el hecho de no dormir, ¿cierto? Yo duermo 4 horas, el resto trabajo. Como que bueno, campeón. Entonces es primero priorizar el sueño y un sueño de calidad y alrededor de esto es la higiene del sueño. Entonces, yo me separo de pantallas y de estímulos, esa parte también, esa adicción a redes y a las pantallas. Eh, me separo de esos estímulos por lo menos 1 hora antes de irme a dormir. Mm, pues la parte de la alimentación y la alimentación comprende todo, no solamente el alimento, que idealmente sea alimentación real, ¿cierto? No una paqueta de bolsa que voy a calentar en el microondas, sino, o sea, realmente esto salió de la tierra o esto salió de un animal o sea, yo idealmente prepararlo con sus propias manos, pero pues no siempre va a ser el caso y Ujú. está bien. Pero tener las mejores decisiones y las mejores elecciones en este sentido. Y también cómo como. Em, si yo me siento y estoy en el escritorio a mil, no, a duras penas mastico, o si yo voy a hacer un ejercicio de atención plena al sentarme a comer. Yo creo que la atención plena es algo que toca a todos los ámbitos y es supremamente importante porque uno no se tiene que sentar con la mente en blanco para hacer atención plena, sino, o sea, estoy comiendo, estoy en una reunión, estoy en una reunión, estoy durmiendo, pues o me estoy preparando para la hora de dormir, me estoy preparando. Entonces, estar ahí en esa presencia y no pensando o haciendo las cosas rápido porque tengo una urgencia de hacer otra cosa, que ese modo de urgencia creo que es lo que más nos está enfermando y creo que hoy lo traté con muchos pacientes y fue eso, es como un estado de, tengo que estar disponible todo el tiempo, mi celular ahí, todo es urgente, tengo que responder ya Todo. y en realidad no es así, ¿cierto? Puede pasar cualquier cosa y lo importante es ponerme a mí primero. Cuando todo es urgente y llegamos a ese estado de enfermedad,
cambian ahí sí las prioridades y ojalá Total, no llegáramos a eso. total. En algún encuentro con médicos, específicamente en Bogotá, hablábamos de la utilidad de estar enfermos. Ya. Mi profesor en Alemania nos decía a todos que había que cuidarse, una persona que se cuidaba muchísimo, Ujú. experto en química de productos naturales, pero muy enfocado en su salud, porque decía, estar enfermo es una pérdida de tiempo, entonces más bien busquemos los Total. mecanismos para... Pero ¿será que Y sale algunas muy caro. personas, sale Estar muy enfermo costoso sale muy también, caro. será que algunas personas necesitan enfermarse para cambiar ese mindset, para cambiar su configuración mental, tocar fondo? ¿Qué piensas, Lau? Seguramente sí. Si lo vemos desde un punto de vista más, no sé qué palabra le darías tú como científico, de pronto más esotérico, eh, o más espiritual, para mí sí. O sea, para mí todo tiene una razón de ser y la enfermedad y el accidente supone eso, es un alto en el camino. Es venga, encárguese de esto. Genial. Bueno, yo creo que podemos ir preparando algunas preguntas, porque no los queremos dejar aquí, aunque está muy interesante la discusión. Sé que muchos tienen preguntas para hacerle a la doctora y, y preguntas tal vez desde sus experiencias, que sería muy interesante verlo desde allí. Por supuesto, desde la parte mecanística hablamos algo, si de pronto algo no quedó claro, sería interesante verlo. Lo podemos hacer a través del chat. Y, y mientras eso ocurre, yo voy a pedir que me publiquen una pequeña diapositiva, porque es uno de los puntos que hoy conversamos. Eh, la importancia de la nutrición dentro de esa complejidad que es el ser humano y cómo desde Arum queremos simplificar la nutrición. Y esa simplificación de la nutrición la hacemos a través de diferentes ejes, por así decirlo. Un eje enfocado en el proceso detox, no como ese proceso de limpieza del cuerpo, sino más bien de la potenciación de los mismos procesos de detoxificación que tiene nuestro hígado, nuestro riñón, nuestro colon y sistema linfático. Esto lo hacemos a través de Arum Fresh, un jugo verde detox alto en fibra, alto en antioxidantes, con antioxidantes tan importantes como el resveratrol, el extracto de té verde y té azul, y fibras tan importantes como el psyllium y la inulina, para potenciar esos procesos detox. En un segundo eje tenemos el proceso inflamatorio, que hoy hablamos bastante de él, como la antiinflamación, o más bien cuidar el proceso inflamatorio crónico puede convertirse en una herramienta fundamental para el bienestar del paciente. Y lo hacemos a través de la inmunomodulación con extracto de cúrcuma, extracto de jengibre, betaglucanos, zinc y magnesio, que son dos de nuestros micronutrientes que hacen parte de Arum Defense, una combinación que en más de 150 estudios clínicos que hemos tenido la oportunidad de revisar, tiene todo ese sinergismo y ese potencial de inmunomodular y controlar el efecto inflamatorio. Por otra parte está nuestra molécula de sostenimiento, tal vez la más importante del cuerpo, que es el colágeno a nivel articular, a nivel de piel. Para la parte osteoarticular tenemos Arum Vital, un péptido de colágeno de origen animal, bovino, rico en glicina, prolina y hidroxiprolina, que nos ayuda a regenerar tejidos como cartílago, ligamento y hueso, mejorar dolor, movilidad, tanto en personas mayores como deportistas o personas que se han lesionado. Y en el caso de Arum Life, el enfoque es específico a estimular el fibroblasto para que la matriz dérmica de la piel mejore, bajemos arrugas, líneas de expresión, mejoremos la nutrición del cabello y las uñas. Y por último, nuestro último lanzamiento, que es nuestro Arum Creatine, una creatina en combinación con un extracto espectacular de remolacha, electrolitos que nos permiten no solo tener los beneficios que se ganan en gimnasio o en la actividad física con la musculación y el cuidado de la masa magra, que es la creatina, sino que nos salimos de este mundo de los gimnasios para ganar beneficios a nivel de el cerebro, cognitivos, eficiencia en producción de energía en las neuronas, que nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra sensación de energía en general.
Por su parte, el extracto de remolacha oxigena mejor las células, permite mejor funcionamiento del endotelio y la circulación. Por eso definitivamente creo que entra nuestro producto dentro de lo que es la medicina funcional, que es nuestra bandera principal. Entonces, todos ellos a su disposición. En el momento nuestra creatina está bajo estudio del registro en Colombia, pero está disponible en los otros países de Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, espero que estas herramientas sean de utilidad para ustedes. Y bueno, vamos al chat un poco para revisar qué preguntas hay, qué inquietudes quedan para nuestros invitados de la noche de hoy. Y bueno, ya tenemos algunas de ellas, podríamos bajar un poquito. Creo que un poquito más abajo está la primera pregunta. Aquí está. Soy una doctora muy empática, nos dice Alejandra Mejía, me cuesta establecer un límite con los pacientes, está muy interesante eso. Al momento de entender su situación emocional, quiero ayudar tanto que me sobrecargo y siento que presiono mucho a los pacientes con su estabilidad emocional. Dame un consejo. Yo te iba a preguntar lo mismo, Laura, y es cómo no salir cargado después de estas consultas de alta carga emocional. Está muy interesante. A ver. Creo que es algo que puede pasar, ¿cierto? Es muy fácil cargarse, sobre todo cuando uno es una persona empática, altamente sensible. A mí también me pasa. O sea, podríamos hablar del síndrome de la volqueta del médico. Más o menos. Pero es eso, es empezar a... Bueno, lo que pasa es que yo tengo mis métodos energéticos para intentar establecer ese límite y de proteger mi energía y como mi conciencia del otro. No proteger porque me haga daño, sino como mantener intacta y precisamente eso, no cargarme. Yo creo que es importante partir desde eso, que yo no soy, y los médicos sí que tenemos el síndrome del Salvador, del Superman, que yo no soy ningún salvador, solo soy un acompañante y que el proceso del otro depende del otro y que si el otro está viviendo eso, es porque eso es lo que tiene que vivir. Y no soy nadie para interrumpir ese proceso, para cargarlo. Entonces creo que es algo, para responder a tu pregunta, es complejo y como te digo, a mí también me pasa y por eso también tengo que tener espacios para mí, para yo gestionar mis emociones, para tener mis propias terapias como paciente, que eso es importante en este contexto de darse prioridad. Pero sí, es más como trazar ese límite desde ponerme a mí primero y respetando el proceso del otro, que es completamente válido y que también llego hasta un punto que más allá de eso no me corresponde. Excelente, y creo que muchas veces necesitamos esas palabras de un colega para poder entender que en algunos casos se puede ayudar y esa ayuda va a depender del compromiso del mismo paciente, pero definitivamente cargarse y tener el síndrome del Salvador pues no es la mejor opción en ese caso. Catalina Muñoz nos pregunta cómo podemos vincular o qué elemento tiene mayor importancia para contrarrestar procesos inflamatorios usando los productos de Arum. Yo ahí me tomo un poquito la palabra, Adelante. que ya la doctora nos ayudó dando algunos de sus elementos principales. Ya nos mencionó, de hecho, cúrcuma, zinc, magnesio, la fibra, que definitivamente van a, desde lo fisiológico, pues alterar positivamente esos sistemas, alterar positivamente la homeostasis. Desde nuestra parte, como decíamos, si nuestra filosofía es desde la nutrición funcional, entregar algo fácil de utilizar, que sea lo menos disruptivo a la rutina del paciente, porque una cosa es decir, mira, necesitas consumir más fibra, prepárate un jugo verde todas las mañanas, eso toma tiempo, bueno, muchos pueden que no lo tengan y ni la disciplina para hacerlo. Y probablemente Arum sea una muy buena herramienta en este caso, a pesar de que estamos promoviendo esa alimentación real. Nosotros siempre decimos, nuestro jugo verde es un jugo verde natural y el comparativo, la contraposición es el hecho a mano. Entonces, creo que desde allí puede partir una excelente herramienta como fuente de fibra que nos permita empezar a
organizar el proceso de detox o potenciar el proceso de detox y alimentar esa microbiota que hace parte de ese eje tan importante que es el eje intestino-cerebro. Y por otra parte, desde la inflamación, muchas veces hablamos de la cúrcuma como un elemento fantástico. Yo a veces me pregunto por qué esto no lo tienen las grandes farmacéuticas, y es que hay características que deben ser tenidas en cuenta para que sea óptimo su funcionamiento. Primero, que sea un extracto; segundo, que esté acompañado de piperinas de la pimienta y que tenga grasa que permita que se formen microgotículas para su apropiada absorción. Entonces, definitivamente un buen elemento puede ser el extracto de cúrcuma, el sinergismo que genera un extracto como el jengibre, un extracto como los betaglucanes, zinc y magnesio, que es fácil encontrar deficiencias en las poblaciones en este tipo de elementos, y está a su entera disposición, una herramienta que creemos que es fundamental para cualquier proceso inflamatorio crónico. No sé, Laura, si quieres complementar con algo en términos no tanto de los productos, sino del proceso inflamatorio, cómo lo podemos combatir para también equilibrar desde varias dimensiones a ese paciente. Bueno, entonces, aparte de lo nutricional, ¿cierto? Que se puede trabajar desde, obviamente, tener un plan nutricional antiinflamatorio más balanceado. La suplementación es importante. El resto de hábitos de vida. Entonces, el sueño, que ya lo habíamos comentado, está la parte del ejercicio. Pues el ejercicio que más tiene evidencia como en este tema de por lo menos procesos metabólicos de la parte inflamatoria es el de fuerza. El cardiovascular es sumamente importante. Estos ejercicios o estas técnicas que combinan fuerza con elasticidad y también algo de relajación, como el yoga y pilates, tienen también evidencia y son súper chéveres. Existen diferentes herramientas y técnicas para empezar esa regulación de la inflamación desde el sistema nervioso. Por ejemplo, en esta parte de estimular el tono del vago, del nervio vago, el hielo, entonces tomar duchas de agua fría. A ver, esto se ha comercializado mucho y como todo se vuelve moda, pero se puede utilizar. Pues si no es todos los días, por lo menos de vez en cuando. Para crisis de ansiedad es súper interesante el uso del hielo o del agua fría. Bueno, el hecho de escribir, de tener algún ejercicio o alguna práctica que me ayude a expresarme, pintura, no solo escritura, canto, actuación, o sea, lo que sea que me haga a mí, manualidades. Y que eso me ayuda también con la atención plena que conversábamos ahorita, y es poner todos mis sentidos en eso, porque nosotros siempre estamos como en diferentes lugares. ¿Qué más para la inflamación? Está Las muy interesante relaciones. lo de cantar. Bueno, a mí me encanta cantar, pero a la gente no le gusta como yo canto. Pero bueno, ¿qué otras? Ese es el problema Ese es de el los problema. demás. Las relaciones sociales. Eso tiene demasiado que ver con la inflamación y con la salud en general. No solamente desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico, pues mental, sino desde la parte, pues ya hay estudios que muestran el riesgo cardiovascular, la prevalencia de enfermedades en ciertas personas o ciertas poblaciones que no hay pues incluso es muy interesante, me voy a extrapolar acá, digamos en comunidades latinas, en países como Estados Unidos, que al llegar, como son tan unidas, como tienen esa familia de apoyo, tienen menos riesgo de ciertas enfermedades, pero cuando se van americanizando, se igualan al resto de la población. Eso es muy interesante. Entonces, esa parte social, nosotros somos seres sociales, cultivar relaciones sanas, trazar límites en esas relaciones, y apoyarme del otro, apoyando al otro, ¿cierto? Siendo recíproco, es muy, muy valioso e impacta mi salud y en los procesos de inflamación. El estudio más largo de la historia, que se hace por parte de Harvard con una cohorte de bebés que nacieron como en 1920 más o menos, de ahí para adelante. Es el estudio más largo en ciencia, registrado oficialmente. Y hasta hoy las conclusiones es que la felicidad, este estudio es sobre felicidad,
está absolutamente basada no en lo económico, siendo un factor importante porque lo mencionan, pero el factor principal es el relacionamiento con sus pares Ujú. y el más importante con su pareja. Es Interesante. bien interesante eso. Por aquí tenemos otras preguntas y comentarios. Bueno, Adelante. Xavier nos dice la calidad de nuestra alimentación. Los alimentos pueden influir en el nivel de estrés y la forma de pensar de las personas. Nos pregunta. Total. La forma de pensar, o sea, decisiones. Puede ser que la alimentación influya en nivel de estrés y las decisiones, ¿cierto? Me imagino que se lleva la pregunta de Xavier. Mira que hay algo muy interesante y es la parte del hipocampo. El hipocampo, pues, es ese centro del cerebro que tiene que ver con la memoria y las memorias. Y la inflamación que se puede generar a partir de esta cascada de citoquinas proinflamatorias pues, en una inflamación localizada, por lo que les explicaba de la barrera intestinal, de la alteración de la microbiota, em, de la pérdida de estos mecanismos del sistema nervioso entérico que empieza a estimularse, pues va a dar señales como esta hiperalerta, con todos estos mecanismos y súper importante, por ejemplo, la, mm, la producción de estos neurotransmisores por la microbiota, que tenemos la serotonina, súper importante, y GABA Sí. también se produce a nivel intestinal en gran parte. Entonces, claro, si esto está alterado, me desvié del hipocampo, pero volvemos. Entonces, esta sumatoria de factores que genera neuroinflamación está demostrado que pasa la barrera hematoencefálica y que toda esta sumatoria de componentes puede generar en mi hipocampo una atrofia. Entonces, se ve por ese sentido, también hay una afectación del sistema límbico. Entonces, pues no sé si como tal va a alterar la forma de pensar, pero claro, realmente los pensamientos son reacciones químicas. Si uno lo ve en esa forma, entonces si mi química cerebral, si toda esa parte de la microglía está inflamada, está alterada, pues probablemente mis pensamientos, y no nos vamos tan lejos, una depresión, esos pensamientos de minusvalía que se generan a partir de un desbalance de neurotransmisores, Ujú. pues ahí nos da como el ejemplo y esa claridad. Así es. Probablemente también es esa falta de conciencia que no nos permite ver que empezamos a tomar algunas decisiones no tan buenas hasta que, como decimos, nos rebosa la copa, esa gota, la que rebosa la Ujú. copa y que el punto de retorno es complejo, pero posible. Muy interesante la pregunta de Xavier y Súper. saludos a los que están desde la República Dominicana. Por aquí tenemos también una pregunta. ¿Los niveles de cortisol pueden estar relacionados con aceleración del envejecimiento? El envejecimiento es un tema que está muy de Ujú. moda. No sé por qué razón, porque yo creo Sí, que nadie quiere estar viejo y debería hace muchos años estar hablando un poco más de esto. Tal vez se entiende mal los mecanismos, pero en términos de cortisol, mmm, envejecimiento, emociones, ¿qué podríamos mencionar aquí, Laura? pues a ver, el envejecimiento a grandes términos nosotros lo describimos como un acortamiento de esos telómeros, ¿cierto? Eso, pues se ven influidas demasiadas cosas. Entonces, no solamente es el cortisol, la oxidación, pero claro, estos procesos inflamatorios también generan un estado preoxidativo. Entonces, mi cuerpo no tiene antioxidantes, ¿cierto? Y más si no los consumo desde la dieta. Exacto. Si estoy expuesto crónicamente a tóxicos en el ambiente, en los productos, etcétera. Pero sí, pues realmente si uno se pone a ver como lo que va pues, o alrededor del envejecimiento, esa disfunción mitocondrial y todo esto, pues sí podría estar relacionado. Creo que no es lo único, y lo que te decía al principio, no es generalizar que el cortisol es lo único que nos enferma, no, pero sí puede estar implicado en esos procesos pues inflamatorios, de aterogénesis, de la parte de los adipocitos, de la parte cardiovascular, de la insulina,
Pues sí tiene relación. No sé qué opinas tú desde ese punto. El cortisol debería ser la molécula que nos ayude a ser más productivos, pero que nosotros mismos nos encargamos como de alterar para hacernos, por el contrario, improductivos. Total. Por ejemplo, se ha demostrado que un exceso de café o un café tomado en el horario inadecuado sube el cortisol y por lo tanto va a alterar otras funciones. Ujú. Creo que son moléculas que hay que cuidar, así como la dopamina muy relacionada con la motivación Ujú. y que hoy que también hablando de temas de moda, los detox de dopamina, entendiéndose bien este concepto como hábitos que nos permiten hacer un reset del cerebro para que nuestra dopamina no se produzca bajo ciertos estímulos, me parece fundamental. Asimismo podemos pensar un poco el cortisol. Laura, ¿qué piensas? Creo que poder encontrar esos puntos en que cuidemos lo que ya nos mencionas, sueño, ejercicio, y hacer ese reset de esas moléculas que mi cuerpo produce y que son necesarias, pero que yo estoy descontrolando, creo que por ahí podría ser un buen camino. Espectacular. Eso es lo que hay que hacer. Sigamos con preguntas. Últimamente los pacientes tienen el zinc elevado de manera 10 o 15 puntos que puede usar como nutracéuticos. Y bueno, y si no es como nutracéuticos, ¿cómo podría controlarse un zinc elevado? No sé, Lau, si tienes alguna Mm, disertación al respecto. Realmente no me ha tocado esta elevación como lo que conversábamos ahorita. En este momento ahí es una depresión de zinc en los suelos, sobre todo pues en esa parte industrializada de la agricultura. Lo que pasa es que hay deficiencia de zinc y eso se ve implicado en muchas funciones, desde la parte inmunológica, del intestino, pero también las funciones cerebrales, la testosterona, la parte hormonal en las mujeres y en los hombres. Yo lo estoy viendo mucho en esta parte pues, de estas hormonas sexuales. Entonces, pues realmente no me ha tocado el zinc elevado. Sí. No, Y yo no, quisiera complementar algo ahí desde la química. claro. Yo soy el profe de química aburrido, entonces el zinc es un ion muy soluble y al ser tan soluble el cuerpo puede fácilmente controlar los niveles. Es decir, que si probablemente está muy elevado es porque la persona está consumiendo un exceso de un suplemento de zinc. Eso sería lo que yo pensaría, pero realmente como que se explique el exceso de zinc. Por otro lado, no sé, si no se está dando correctamente el metabolismo, la excreción, pues sería muy extraño. Habría que estudiar ese paciente concreto. Exactamente, muy interesante igual lo que nos menciona la doctora Alejandra Mejía y bueno, tal vez en una búsqueda más exhaustiva podamos dar una respuesta más específica y bueno, nos comunicaremos para de pronto dar algo más específico de la doctora. Vamos un poquito cerrando ya nuestra sesión de hoy. No sé si hay otras preguntas. Creo que apareció otra pregunta. Ujú. Hola, buenas noches. ¿Qué manejo se le puede dar a un pre Y y posoperatorio, posoperatorio? ¿qué productos? ¿Y qué dice al final? ¿Y cómo? Muchas gracias. Bueno, digamos que aquí nos metemos un poco más en el ámbito de ese tratamiento posquirúrgico a nivel de lo que nosotros llamamos nutricosmética. Hemos venido hablando mucho de la inflamación como punto esencial pues, de esa regeneración en posquirúrgicos y cómo ciertos suplementos nos pueden ayudar. Nuevamente recalco lo interesante de nuestra visión de la suplementación es que queremos ser un poco más integrales y si hablamos de que el zinc, el magnesio, la cúrcuma modulan el sistema inmune de forma adecuada y en ese postquirúrgico requerimos el sistema inmune funcionando de forma adecuada, definitivamente Arum Defense podría ser una excelente herramienta en ese sentido. Sumado a lo que conversábamos, cuando una persona viene con una actividad física adecuada
y su piel tiene esa elasticidad y su colágeno está en condiciones, o sus fibroblastos están en condiciones de producir adecuadamente colágeno, vamos a tener una mejor respuesta. Entonces, con buenos hábitos, ejercicios y demás, pero suplementando péptidos de colágeno podría ser una excelente alternativa para mejorar procesos de cicatrización, regeneración, entre otros. Ahí recomendaríamos Arum Life. No sé si de pronto la doctora quiere complementar algo en este sentido, desde pre y posquirúrgicos. No, me parece perfecto. Sobre todo esa parte antioxidante es muy válida. La vitamina C a mí me parece espectacular. Eh, Eso sería como lo que le complementaría lo que acabas de decir. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Y parece que no tenemos más preguntas, así que es momento de irnos despidiendo y yo les agradezco muchísimo por haberse conectado. Si de pronto hay preguntas adicionales, pues están nuestras redes sociales, Arum, Raya al Piso, Smartfood. La doctora Laura también nos va a dejar sus redes sociales, que son. Es @DRA como doctora Laura Zapata G. Listo, entonces nos ayudan escribiéndolo por el chat. @DRA Laura Zapata G, es como la pueden encontrar en Instagram. Y esperemos tener otros espacios como estos más adelante. Les agradezco mucho conectarse y seguimos por aquí aprendiendo y entendiendo mucho más. Hasta una próxima ocasión. Feliz noche. Gracias, doctora. Gracias, David, y gracias a Arum por esta invitación y muchas gracias a todos los que vieron esto. Gracias.